Muy buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de los presentes a lo que es la cuarta sección de este ciclo de conferencias Churriana y su historia, ciclo que está viviendo sus últimos compases, ya que, como bien saben, hoy oficialmente tendría que haber sido la sesión de clausura, pero por aquello de la climatología adversas que nos jugaron una mala pasada el pasado 31 de octubre, pues tendrá que ser mañana a partir de las 8:30 de la tarde en esta sala de exposiciones en Roy Johnson de esta Casa de Cultura, donde tenga lugar la que se ha convertido por inclemencias en sesión de clausura, que en principio, como bien les recuerdo, era la sesión inaugural, que correrá a cargo del funcionario de la Unión Europea, Leonardo Cervera, que le versará en una ponencia sobre la Málaga del siglo XIX. Pero antes de eso toca entrar dentro de la conferencia que tal vez quede más cercana al marco poblacional donde nos encontramos de esta barriada de Churriana, y que intenten recoger pues los apuntes históricos que sobre la Guerra de la Independencia existen dentro de nuestra historia, y también algunos retazos muy breves y sucintos, y explicaré el porqué, sobre Antonio Muñoz, que es el teniente cura y que en torno a quien ha girado la jornada de homenaje que, como ya les he dicho, concluirán en el día de mañana. Les decía que serán unos muy breves retazos porque desde esta organización es interés seguir profundizando en el tema, y la excusa mejor es el intentar la presentación en Churriana de la tesis doctoral que en este momento se está desarrollando en torno a este personaje desde la Universidad de Granada, y que, bueno, pues por supuesto tiene páginas y páginas en torno a la historia de esta localidad, que, como saben todos ustedes, porque así ya lo tratamos en una de nuestras ediciones anteriores, fue municipio independiente hasta un 27 de octubre de 1905. Les he dicho que íbamos a hablar, por tanto, de los apuntes históricos de Churriana en la Guerra de la Independencia, pero la primera pregunta que podrá girar en torno a sus cabezas es ¿qué Churriana llega a este conflicto? ¿Qué Churriana es la que llega a la Guerra de la Independencia? ¿Qué Churriana es la que nos encontramos en el año 1808? Nos encontramos una Churriana que no llega a 300 viviendas, una Churriana que tiene 20 calles y una plaza, una Churriana cuya población tiene el abastecimiento de el agua para sus gentes en 2 fuentes, una Churriana que acaba de vivir los terremotos de 1804, unos terremotos que dejará mucha literatura, muchos datos, por ser bastante cuantiosos y bastante dañinos, una Churriana que ha estado viviendo una epidemia de fiebre amarilla, y una Churriana que está mermada económicamente y aún convulsa en lo municipal. ¿Por qué? Porque acaba de segregar un anejo, una barriada llamada Torremolinos. La segregación tuvo lugar, hay historiadores que lo fijan en esa fecha, y la corporación municipal torremolinense, que en su momento presidía el alcalde socialista Miguel Escalona Quesada, así lo reconoció de manera oficial. Como digo, la fecha de segregación que se estima oportuna es la del 1 de enero de 1801. En definitiva, los rasgos principales de Churriana en torno al momento de la Guerra de la Independencia que nos encontramos es esta que les acabo de mencionar. Una Churriana que también, bueno, pues a modo anecdótico, tiene sus peculiaridades en las fiestas. Hay ya datos que nos aseguran que hay salidas procesionales, por supuesto, no como se conocen en la actualidad, ni en buena parte de atrás de la Semana Santa, de lo que es el patronazgo de San Antonio Abad,
Y también, como no, pues en ese sentido mencionar la peculiaridad de que una devoción un tanto olvidada al día de hoy, aunque se esté recuperando en los últimos tiempos, en ese momento tenía un fulgor extraordinario y era el de la devoción en torno a Nuestra Señora del Rosario, una devoción que va a hacer historia en Churriana, porque es en torno a la cual se constituye la primera hermandad que como tal se conoce dentro de nuestra historia. Paralela a ella será la Hermandad de las Ánimas Benditas, pero hay muchos menos datos en torno a la misma. Y una hermandad que dará para la historia uno de los documentos más interesantes, en el caso de Churriana, que es la bula papal, que se conserva en el archivo catedral de la ciudad, del cual durante tanto tiempo ha sido máximo dignatario un vecino de esta tierra, Vidal González Sánchez, que era el documento por el cual se creó la misma. Ese, por tanto, es el momento en el que nos encontramos en torno a 1808 y la Churriana, que en ese momento comienza a vivir el conflicto bélico de esta guerra de la independencia que gira entre 1808 y 1812. ¿Qué datos tenemos de la guerra de la independencia en Churriana? Primero, en junio de 1808 sabemos que nuestro ayuntamiento da al regimiento de infantería de nuestra ciudad una partida de 45 soldados. No será este el único dato en torno a reclutamiento y partidas de mozos que encontramos en esos momentos en Churriana. Inclusive voy a tener la oportunidad de leerles, porque me parece curiosa y no es tan extensa, lo que ocurre en Churriana, casualidades de la vida, no lo diría yo, sino que está enlazado con lo que les he mencionado anteriormente, un 7 de octubre de 1808. En ese momento se efectúa un sorteo de mozos que, bueno, pues nos da algunas particularidades. El documento que está conservado en el archivo histórico provincial dice, como les digo, en la población de Churriana en 7 días del mes de octubre de 1808 y siendo como las 8 de su mañana, una hora muy temprana, como pueden comprobar, estando a las puertas de las casas consistoriales. Esto es una particularidad en la historia. Sabemos que hay casa consistorial, sabemos que hay una sede que puede ser el Ayuntamiento de Churriana, pero en ningún momento la literatura consultada hasta ese momento, la literatura histórica, nos habla de en qué enclaves podía estar. No es como, por ejemplo, si me permiten la comparación, y hago una salvedad dentro de la conferencia, con lo que pasa con el ayuntamiento de nuestra ciudad, donde sabemos en muchos momentos, por no decir en todos, en qué enclaves geográficos se encuentra dentro de la ciudad. Les continúo leyendo. Los señores don Francisco Millán y don José de Burgos, alcaldes actuales, no les sorprenda, en la historia en algún momento puede existir dos personas que ocupen el puesto de alcalde, con la asistencia del señor don Salvador Mateos, cura de esta parroquial, y de los interesados y otros vecinos, se dio principio al acto del sorteo en la forma siguiente. El presidente, después de haber sacado del anterior padrón o alistamiento los nombres y apellidos de los 22 mozos que por mí fueron escritos en otras tantas papeletas y otras iguales en blanco exento, 11 con la nota del soldado, que unas y otras fueron introducidas por el señor don Salvador en otras tantas bolsas y de consiguiente puestas en 2 canastillas que el intento estaban prevenidas por mí el notario, y es de esta fecha. Se requirió una y hasta 3 veces a los circunstantes interesados, el sorteo era con vecinos presentes, si tenían alguna cosa que decir contra dicho acto, y no habiendo habido reclamación alguna, se fueron removiendo unas y otras por el citado señor don Salvador, y estando servidos sobre la mesa 2 niños como de 5 años,
los cuales alternativamente fueron sacando dichas canastillas las bolillas con los nombres siguientes, y dicta los nombres siguientes. En cuyo término, habiéndose concluido este acto, se pusieron las canastillas boca abajo para que todos los circunstantes lo viesen, y habiéndose manifestado al público si tenían alguna cosa que decir contra dicho sorteo y no habiendo sido reclamado, se dio por fenecido, y dichos señores mandaron que a continuación de este expediente se ponga testimonio literal de la certificación de los voluntarios que se hayan sirviendo su majestad el regimiento fijos de la ciudad y que fueron incorporados en 6 de junio de este año para que obra los efectos que haya lugar, y lo firmaron con dicho señor don Salvador, que doy fe. Es, como ven, una crónica de lo que ese 7 de octubre ocurre en Churriana. Les puede sorprender una cosa. Les he mencionado que el cura párroco es don Salvador Mateos. Entonces pueden pensar qué papel es el que está jugando Antonio Muñoz en Churriana. Es el de teniente, el que está jugando, que es un cura auxiliar, que está ayudando al cura principal en sus funciones dentro de la parroquia. Tenía una particularidad, y es que si estando ejerciendo de teniente la persona que fuera, en este caso Antonio Muñoz o otros, en cualquier instante fallecía el sacerdote que estaba, digamos, como primero, automáticamente quien estaba ejerciendo esta condición eclesiástica pasaba a ser el sacerdote titular de la iglesia parroquial. El siguiente dato, bueno, pues es un dato el cual podría tener mucha literatura, pero que no es el caso, y que por lo menos podría ser interesante. Y estamos hablando de una visita real, y no real por ser verdad, sino por la condición de quien la hace, a el entonces municipio de Churriana, que venía de paso de otras localidades. Me refiero a José, hermano de Napoleón, que jura fidelidad al nuevo rey el 16 de febrero del año 1810. José llega a la finca El Retiro el 12 del mes siguiente con un séquito de entre 8 y 10 hombres, una guardia real y, bueno, pues todo el séquito real que, según las crónicas, le venían acompañando de distintas poblaciones. Ese juramento de fidelidad que la población realiza a el rey, al hermano de Napoleón Bonaparte, lo van a hacer también personas individuales. Hay un militar de graduación que tiene su vivienda o su residencia, mejor dicho, fijada en Churriana, aunque no sabemos si era de condición tal de churrianero, que era Juan Briales, que es quien también hace su juramento de fidelidad. Dentro de lo que se ha visto en el ciclo, han podido comprobar cómo hay plazas importantes en torno a la zona. Por lo consultado para la realización de esta conferencia, nos hace pensar que en el caso de Churriana también pueda venir a darse tal condición, porque en el listado que se ha visto se cita la plaza de Churriana como plaza donde se mandan soldados o militares de graduación para cubrir la plaza, para ayudar a la tropa existente, ¿no? Eso ocurre en octubre de 1810, en donde la plaza de Churriana se otorga al capitán don Eugenio Vera. Pero no solamente Churriana va a jugar un papel importante prestando auxilio, surtiendo de soldados a la ciudad, y siendo de las primeras poblaciones
que se adhieren al nuevo monarca. Va a ser también un lugar de descanso para la tropa que está herida, que ha combatido y que ha causado baja en los diferentes combates, como por ejemplo en el de la batalla de Cártama, que Salvador David Pérez González le presentó de manera tan magistral la semana pasada en esta misma sala. En definitiva, como ven todos ustedes, es una historia muy constante dentro de la guerra de la independencia, en donde también va a jugar un papel fundamental Churriana por un elemento patrimonial que va a dar juego para los franceses, que es el del Puente del Rey. No solamente también por cuestiones tácticas, sino que este Puente del Rey, si ya lo traía mal el proyecto, peor lo va a tener, porque este tema de la guerra de la independencia hace que no se termine de concluir. Es en este siglo XIX cuando ya se abandona tal interés y donde se piensa que las aguas del acueducto de San Telmo pueden surtir mejor a la ciudad que las aguas de Churriana mediante el puente del Rey. Pero ¿qué es lo más importante de la guerra de la independencia en Churriana? Como bien ha quedado de manifiesto en las diferentes conferencias, la personalidad del teniente de cura Antonio Muñoz, de este personaje cuyo nombre completo era José Antonio Muñoz Sánchez, que nace en Río Gordo. Estamos ante un personaje de los poco conocidos dentro de la guerra de la independencia, de uno de los bandoleros típicos, y sin lugar a dudas, yo creo que con esa tesis doctoral que les he dicho, uno de los personajes a descubrir dentro de la historia de la guerra de la independencia, dentro de la cual se le califica de verdadero héroe, ¿no? En el momento en el que estalla la guerra de la independencia, José Antonio Muñoz Sánchez, está ejerciendo de teniente de cura en Churriana, en una iglesia parroquial que era la que se derrulló en la década de los 60 del pasado siglo XX, pero que presentaba la particularidad de que el templo estaba en remodelación. Hay unas crónicas que nos hablan de que tanto este templo como otros de la zona se encuentran en obras, pero no llega a mencionar más profundamente, ¿no? Es un personaje al que todo el mundo define como muy hábil y valiente, como muy inteligente y sobre todo también como uno de los primeros en declarar su animadversión al gobierno y al ejército francés. Antonio Muñoz va a ser, sin lugar a dudas, el protagonista clave de un combate acaecido en Churriana el 14 de junio de 1811, un combate del que no se conocen pues las diferentes bajas que pudieran existir. Ya antes, si me permiten que le haga el comentario, en junio de 1810, cuando ya estaba en Churriana, mejor dicho, al oír la proximidad francesa, toma prestado el caballo del sacerdote que en ese momento estaba, se pone en marcha delante de todo el vecindario y sale a luchar o sale a intentar que la tropa francesa que estaba con intención de llegar a Churriana no lo consiga, ¿no? Ahí también en ese sentido se los aconsejo para que lo lean, porque ahí sí es más extenso lo que es la publicación Apuntes Históricos Malacitanos de Ángeles Rubio Argüelles, donde se cuenta todo esto que le estoy haciendo, ¿no? Le estoy comentando. Cuando llegan los franceses hasta aquí,
cuando llegan hasta esta zona, porque finalmente no lo consigue, es cuando deja de ser teniente de cura de la parroquia y cuando pasa a ser un bandolero. Se le conocen para entonces, o mejor dicho, a partir de entonces, actuaciones en diferentes sitios como la Alpujarra Granadina, también en otros puntos concretos de Granada, como nuestra población hermana de Churriana o Chauchina. Chauchina, sí. Amén de eso, no hay que olvidar que en la zona de nuestra provincia, en la Axarquía, pues hay toda una relación de lugares donde Antonio Muñoz está. Uno de los lugares más célebres por los que él pasa va a ser su propia localidad de origen, que dará toda una literatura que años después va a configurar un informe, porque Antonio Muñoz cae en desgracia cuando se queda enrolado en el ejército. Se le acusa de ciertas corrupciones que viene a realizar y se ve en la obligación de realizar todo un expediente, todo un informe de las heroicidades, de los puntos ventajosos que dentro de la Guerra de la Independencia realiza para con el gobierno que después un poco lo acusa de esa traición, ¿no? Hay también un poco de literatura en torno a Antonio Muñoz. Por ejemplo, en la batalla de Daimalos se dice que solamente 28 hombres va a vencer a 250, ¿no? Lo que sí es cierto es que nos encontramos ante un personaje que va a atacar a las tropas francesas en sus propios acuartelamientos, que también va a intentar, curiosidades de la vida, de lo que se le acusa después, él va a intentar antes que no se produzca, pues que de las tropas de malhechores que surgen en conflictos de estas características no realicen sus animadversiones, y también de intentar ayudar, como pasó en Periana, a las tropas españolas que en ese momento están en combate con las tropas francesas. Dicen, yo no lo he podido encontrar, no sé si porque no existe o porque no ha caído en mis manos, que estamos también hablando de un orador excelente, de una persona que, amén de ser un militar excepcional, enardecía a la población con los discursos patrióticos, y que pues sin lugar a dudas fue un combatiente contra la Guerra de la Independencia, contra lo que es las tropas francesas dentro de la Guerra de la Independencia, pues de primer orden y característica, ¿no? No hay que olvidar también, haciendo justicia, que Antonio Muñoz va a tener una ayuda, y es la del cónsul del Reino Unido en nuestra ciudad, de Guillermo Lex, que le va a prestar municiones y le va a prestar armamento para todos estos combates que él realiza. Como ven, en definitiva, puede parecer que no tenía sentido el hacer un ciclo de conferencias de la Guerra de la Independencia en Churriana, pero como pueden observar, la historia local también da juego en este sentido, con múltiples datos que pueden estar haciendo pues de por sí un cuerpo general para lo que es el tema de la historia de la Guerra de la Independencia en Churriana. Yo simplemente, antes de darles las gracias, quiero recordarles una última cosa, y es que mañana tenemos lo de la sesión de clausura, que es a las 8:30 en esta misma sala, y será Leonardo Cervera el que les hable sobre la Málaga del siglo XIX. Así que les espero a todos y cada uno de ustedes en la tarde de mañana.